Damas y caballeros, sean bienvenidos a su canal Fox Fanfic Destrucción. Hoy, como siempre, le traigo un nuevo capítulo de su historia favorita. Espero que lo disfruten, y si es así, recuerden dejar su me gusta y compartir el canal para que lleguemos a más amantes de las buenas historias. Así que comencemos en 5, 4, 3, 2, 1. El Rey de la Destrucción, temporada 2, Kotei Guremori no Taito, capítulo 25. El origen del rey. Las miradas de los líderes estaban fijas en el pelirrojo, incluso la de ella misma estaba fija en él, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en un hecho del pasado. No importaba cuántos años transcurrieran, ella no creía posible que pudiera olvidar la forma tan humillante en la que él la había vencido. Lo ocurrido esa noche no se podía llamar una pelea, ya que fue algo unilateral. Ni Irina ni ella tuvieron algo oportunidad contra él y su reina. Brevemente sus ojos se dirigieron hacia la mujer de cabellos plateados, la segunda reina en la familia Gremori, con ese mismo color de cabello. Por lo que podía ver, al parecer los Gremori tenían algún tipo de fetiche con las mujeres de cabellos plateados. Dicha mujer posó los ojos en ella, como si hubiera sentido su mirada en ella, así que para evitar una nueva pelea con ella cambió la mirada de regreso al pelirrojo. Pelea, ella se bufó de sus propios pensamientos, por las que lo embellecieran. Lo que sucedió esa noche en la iglesia abandonada fue todo menos una pelea. El objetivo del pelirrojo no era matarlas, de lo contrario lo hubiera hecho esa noche. No, el verdadero objetivo del Gremori era humillarlas, darle una demostración de que él era capaz de hacer, dejarle en claro que solo seguían vivas por capricho y que por un capricho podría matarlas con facilidad. Ese había sido su objetivo esa noche y había funcionado perfectamente. Esta es la diferencia entre un demonio de clase alta y uno de clase baja, comentó Kiba en voz baja mientras observaba al heredero Gremori. Él sabía que Naruto era poderoso, sus recientes victorias le habían dejado en claro eso, pero un demonio verdadero no eso era poderoso en fuerza, también en palabras y astucias, y él estaba demostrando que también era bueno en esos ámbitos. Ser capaz de infundir el miedo en líderes como Azazel y Michael solo con palabras era algo que solo podrían lograr seres de mucho poder. Lo odiara o no, Zenobia no pudo evitar estar de acuerdo con el caballero de cabellos rubios. El demonio Gremori contaba con un poder increíble, pero también con una lengua filosa, una mente manipuladora y oscura, una increíble ausencia del miedo, los requisitos necesarios para ser un buen líder. No importa lo grande y fuerte que sea un demonio o un ángel, si por tan solo un segundo llega a mostrar un pequeño destello de miedo, todo el que temía a su poder en el paso lo consideraría alguien débil y tratarían de aplastarlo. Él es fuerte y muy inteligente, dijo a la persona a su lado. Él básicamente acorraló a Michael-sama y a Azazel con esas simples palabras. La chica de cabellos azul dijo en voz baja mientras miraba las caras de Michael y Azazel. Aparte del asombro, el miedo era lo único que reflejaban sus rostros. Él prácticamente los está obligando a firmar la paz o enfrentarse a la aniquilación. Sean ciertas o no, las palabras del Gremori se escuchaban muy convincentes y ninguno de los líderes estaría dispuesto a arriesgar la supervivencia de su especie para saber sus palabras eran pura fanfarronería o eran algo muy real. Junto a ella, Yuuto asintió seriamente. Sí, y aunque pueda que lo que Naruto-sama haya dicho sea mentira, ninguno de ellos querrá arriesgarse a que sea verdad. Internamente se estremeció. El hermano de su líder le infundía algo de miedo, por sí solo él desprendía un aura capaz de intimidar a cualquiera, pero ahora irradiaba una que infundía el miedo y la locura. Ahora mismo su única opción es firmar el acuerdo de paz o arriesgarse a morir. Durante unos cuantos segundos se quedó en silencio. De pronto todos ellos estaban en lo que parecía ser un tablero de ajedrez. Del otro lado estaba el pelirrojo con un gran sonrisa y sus manos llenas de piezas robadas de sus oponentes. Cadenas de color negro se enrollaban alrededor del cuello de los presentes, quienes cayeron de rodillas derrotados, como esclavos rindiendo homenaje a su amo. Esa era la impresión que daba el heredero Gremori.
Si se tratara de una partida de ajedrez, el último movimiento de Naruto-sama se podría considerar un jaque mate contundente, dijo impresionado y temeroso del pelirrojo hermano de su líder. Mientras Zenobia y Kiba mantenían su conversación, la mirada de Azazel nunca se apartó del heredero Gremory, quien mantenía su sonrisa perpetua de los últimos minutos. Tengo que admitirlo, el caído comenzó atrayendo las miradas de todos hacia su persona. El líder caído apoyó ambos codos sobre la mesa, su espalda se encorvó y su rostro quedó oculto detrás de sus manos. En todos mis años nunca había visto a alguien con una mente tan imaginativa como tú, Gremory-san, dijo, sus ojos se estrecharon un poco. Una mente muy imaginativa y muy peligrosa, un demonio como él debe ser mantenido bajo vigilancia, pensó, pero no podía arriesgarse a colocar vigilancia en el Gremory, ya que, si éste llegara a descubrirlo, se desataría una nueva guerra. El pelirrojo ya había demostrado que no temía en matar a cualquier persona que considerara un enemigo de su especie o su familia. La sonrisa de Naruto se amplió un poco más y su rostro se dividiría a la mitad. Lentamente bajó su copa de vino, la cual nuevamente estaba vacía. Por quién sabe cuánta vez en la noche un pequeño círculo con la cresta Gremory se formó sobre la copa de oro y comenzó a rellenarla nuevamente. Cuando el líquido de color rojo alcanzó el borde de la copa, el círculo desapareció lentamente. Llevando la copa a sus labios, se dio un ligero trago con cuidado de no dejar caer una gota. Cuando terminó su trago, liberó un gran suspiro de felicidad. No existe nada más refrescante que una buena copa de un excelente vino, dijo antes de colocar la copa sobre la mesa. Sus ojos se posaron en el líder de los caídos. Gracias por tus halagos, Azazel-san, dijo, aunque él ya sabía que las palabras de Azazel fueron todo menos un halago. Él no le dio mucha importancia. Después de todo, las palabras ofensivas de alguien a quien él no respetaba o reconocía para él no tenían ningún tipo de valor. Pero si alguien debe llevarse el mérito por lo ocurrido hoy aquí, entonces esa persona deben ser tus ángeles caídos, dijo, confundiendo a más de uno, mientras que Sir Sechs y Serafal se pusieron tensos sabiendo a qué se estaba refiriendo Naruto. Antes de que el Gremory pudiera decir algo, Serafal tomó en don de la palabra. Este no es el lugar ni las personas adecuadas para hablar de eso, Gremory dijo con un tono algo amenazante. Lo último que ella quería era que su hermana terminara traumatizada por culpa del pelirrojo. Ya ella había sufrido bastante por culpa de este. En cambio, Naruto sonrió con una sonrisa depredadora. Porque, creo que Azazel-san debe saber la razón. Además, él hizo una ligera pausa. Todos aquí somos adultos, así que ¿por qué no contarlo? El pelirrojo se encogió de hombros. No es como si se tratara de un secreto de estado tampoco. Te lo advierto, Gremory, no sabes lo que esto pueda causar, nuevamente amenazó la Leviatán con los dientes apretados. Si las miradas mataran, Naruto se hubiera convertido en polvo ahí mismo donde estaba sentado. En respuesta, el Gremory sonrió de forma desafiante. Maldito hijo de perra, pensó mientras apretaba los puños, sabiendo que por más que amenazara, el pelirrojo no daría marcha atrás. Las palabras entre Gremory y Citri eran un enigma para Azazel y Michael, sin mencionar para todos los demás. Los únicos que parecían saber acerca de qué se estaba refiriendo el pelirrojo eran la propia Serafal y Sir Sechs, si las miradas en sus rostros eran algún indicativo. ¿Qué tienen que ver mis ángeles caídos en tu plan de aniquilación mundial?, preguntó él, cansado de estar en la oscuridad con un tema que evidentemente involucraba a miembros de su raza. La sonrisa nunca titubeó, ni siquiera cuando enfocó su mirada en el caído. De hecho, esta parecía volverse más oscura. La verdad, todo, Azazel-san, dijo antes de tomar una copa de vino. La confusión de las personas alrededor del pelirrojo solo aumentó más que antes. Al ver qué curiosidad y confusión en las personas a su alrededor, incluyendo los miembros de su nobleza, él decidió hablar. Verás, hace muchos años, cuando aún era un joven y pequeño niño que apenas si podía hacer, antes de que él pudiera continuar hablando, Azazel lo interrumpió.
Hace muchos años, hablas como si aún no fuera un niño. El caído bromeó un poco, y aunque el pelirrojo se comportara como alguien no acorde a su edad, él seguía siendo un niño en comparación con él y los demás líderes de facciones. ¿O es que piensas que solo por ser un demonio de clase alta eres un hombre? El ángel caído continuó con su intento de una pequeña broma a costilla del pelirrojo, pero las cosas no salieron como él esperaba, ya que Naruto le dio una mirada fría. Con todas sus fuerzas Naruto golpeó su puño contra la mesa, la madera de esta crujió y una gran zanja se formó en esta. Más de uno se sorprendieron debido al hecho de que la madera utilizada para crear dicha mesa pertenecía a un árbol con más de 500 años de antigüedad, conocidos por ser bastante resistentes y con la capacidad de absorber energía demoníaca. Escúchame bien, pequeño cuervo, dijo con una voz peligrosa, sus ojos cambiaron de azul a verdes en un milisegundo. Si vuelves a interrumpirme te arrancaré la piel, tendones y músculos, todo mientras aún te mantengo con vida, amenazó con una voz carente de emoción o paciencia. Créeme, sé cómo hacerlo. Azazel tragó un poco ante la gráfica amenaza. En este mundo existen solo un pequeño puñado de personas a los que les permito que interrumpan cuando estoy hablando y tú no eres uno de ellos. Lo he tolerado durante toda la reunión, pero incluso mi paciencia tiene su límite, así que si vuelves a interrumpirme una vez más, te mueres, ¿estamos claro? Preguntó. Como el cristal, Azazel asintió mientras trataba de no hacer notar su inquietud ante tal amenaza. De todas las personas en la habitación, el heredero Gremory era el único que él sabía que podría cumplir cualquier amenaza que lanzara. Después de todo, había demostrado no tener tolerancia con enemigos. Unos segundos después de que Azazel terminara de hablar, los verdes volvieron a ser azul. El poder que liberó inconscientemente el pelirrojo disminuyó y el silencio reinó. Pero su reinado fue breve, ya que al final de unos 3 segundos de que se hiciera el silencio, el pelirrojo Gremory volvió a hablar. Como seguía diciendo, hace muchos años, cuando apenas era un niño, la edad precisa no puedo recordarla, pero eso no importa, lo importante es que un día de verano Gremory-san, Citri-san y yo nos encontrábamos jugando fuera de los terrenos de la casa principal de la familia Gremory. Era algo común entre nosotros, por lo cual nadie le dio mucha importancia, pero sin que nadie se diera cuenta, unos caídos se habían infiltrado en nuestro territorio. Nosotros no fuimos conscientes hasta que de pronto, mientras jugábamos a las atrapadas, los caídos cayeron sobre nosotros. Más de uno abrieron los ojos en sorpresa, miradas llenas de confusión se podía ver en los rostros de los compañeros de Naruto y la propia Rías, quien no daba crédito a lo que escuchaba. Por supuesto que intenté defendernos, pero ellos eran más y más fuerte. Al final no pude hacer mucho. Cuando abrí los ojos nuevamente descubrí que ellos nos habían trasladado cerca de la frontera con los caídos, en lo que parecía ser una especie de fábrica abandonada. Los ojos de Rías y Sona se abrieron mientras que sus hermanos solo apretaron los puños un poco al recordar dicho evento. Uno de ellos, el que parecía el líder, nos contó cuáles serían sus planes con nosotros. La voz de Naruto era calmada, pero quienes lo conocían bien sabían que él estaba realmente molesto. Sus planes eran simples: nos asesinarían y expondrían nuestros cuerpos mutilados en el centro del glitch para que nuestras familias, todos demonios, pudieran verlos, algo así como una amenaza de que podrían llegar a cualquier demonio, no importaba si se trataba del hermano de un satán o no, y como también una forma de vengarse por lo que sucedió durante la Gran Guerra. Durante un segundo los ojos del Gremory se volvieron negros antes de volver a su azul normal. Mientras nos encontrábamos indefensos, ellos fueron muy gráficos con lo que tenían planeado hacer. Primero abusarían de Citri y Gremory hasta que quedaran satisfechos, luego comenzarían a torturarlas de forma lenta pero constante, y al final, cuando se aburrieran, las cortarían en pedazos mientras me obligaban a presenciar todo. Asia estaba a punto de desmayarse al escuchar el relato del Gremory. La bilis le subió a la garganta provocándole arqueadas. Ella tuvo que contenerse para no vomitar nuevamente.
¡Qué horrible! ¿Cómo alguien sería capaz de algo como eso? Pensó horrorizada. Otro que estaba de igual forma era Issei, mientras que sus demás compañeros dirigían la mirada hacia su rey, quien estaba igual de sorprendida que el resto. ¿De qué estás hablando, Oni-san? Pensó Rías mirando a su hermano mayor. Ella no podía recordar nada de eso porque nunca ocurrió, así que ella no sabía por qué su hermano se estaba inventando una historia tan macabra como esa. Una mirada a su compañera Sona y vio que ella estaba tan sorprendida como horrorizada. La mirada de Altar se posó sobre Drogon y Rin, los dos eran los más cercanos a Naruto después de ella y Angélica. ¿Algunos de ustedes sabía sobre esto? Preguntó. Naruto nunca le había contado nada sobre eso, pero era normal, él tenía por costumbre no contarle todo a una sola persona, pero, aún así, aún después de todo lo que habían pasado, ella se sorprendió de que él no le hubiera contado sobre eso. Para calma y asombro de Altair, ambos hombres negaron con la cabeza, asombro porque tampoco ellos sabían sobre lo que le había ocurrido al pelirrojo, y calmada porque él no le había dicho algo como eso a ellos y a ella no. No teníamos idea de que Naruto había sido secuestrado por ángeles caídos, dijo Rin. Algo como eso era imposible que se le pudiera olvidar. Con solo ver la mirada de Sir Sechs, él pudo confirmar que el relato de Naruto era completamente cierto, que no era una de sus historias inventadas. Pero ¿por qué no contarnos? ¿Por qué contarlo ahora? Pensó confundido acerca del por qué Naruto había decidido revelar tal información en frente de tantos desconocidos. No tenía idea, pero ahora entiendo por qué su odio hacia los caídos. El dragón dijo mirando la espalda de su líder y mejor amigo, sus ojos se dirigieron hacia la única persona que posiblemente conozca todos los secretos del heredero Gremory. ¿Tú sabías sobre esto, cierto, Angélica? Preguntó seriamente y con los ojos estrechados. Nuevamente, para asombro de todos sus compañeros, la rubia negó con la cabeza. Naruto-sama nunca me contó sobre eso, dijo genuinamente impresionada. ¿En serio quieres que creamos que no sabías nada? Altair acusó a la rubia. Era imposible que ella no supiera sobre eso. Después de todo, ella era la secretaria de Naruto, quien sabía todos sus planes y movimientos. Aunque no lo parezca, Altair-sama, existen secretos que Naruto-sama mantiene oculto incluso de mí, dijo ella mirando la espalda de su líder. Luego sus ojos se dirigieron hacia Azazel y por un breve segundo se imaginó cortándole la cabeza y colocándola en una bandeja de oro frente a los pies de su rey. Mientras sus compañeros hablaban entre ellos, Naruto se mantuvo con una mirada calmada observando a Azazel. Pero a pesar de la mirada calmada que demostraba el Gremory, por dentro su sangre estaba hirviendo, la furia y el odio lo estaban guiando hasta un lugar muy oscuro en el fondo de su mente, un lugar al cual juró nunca volver a ir, un lugar lleno de pensamientos violentos y deseos de aniquilación, un lugar donde habitaba una parte del que muy pocos conocían. Al principio pensé que todo lo que decían era para asustarnos. Él hizo una breve pausa, por un segundo todos pensaron que no continuaría hablando, que no terminaría su historia, pero luego de pronto reanudó el hablar y continuó. Pero cuando vi como uno de los ángeles caídos comenzaba a desabrocharse sus pantalones mientras se dirigía hacia Gremory-san, algo extraño sucedió, una gran furia y odio se apoderó de mi cuerpo, un poder que no sabía que poseía cubrió cada centímetro de mi cuerpo. De alguna forma logré liberarme y lo siguiente que recuerdo era que en mis manos estaba la cabeza del líder del grupo, mientras los cuerpos de los restantes ángeles caídos yacían desmembrados en el suelo. Todo en un rango de unos 200 metros se había convertido en polvo, todos menos la fábrica abandonada, la cual solo estaba destruida hasta los cimientos. Aún al día de hoy no he podido recordar con claridad lo que sucedió, solo recuerdo pequeños fragmentos y nada más. Esa fue la primera vez que utilicé al 100% el poder de la destrucción. El pelirrojo bajó la mirada a su mano derecha, durante un segundo se mantuvo abriéndola y cerrándola sin apartar la mirada.
Cuando recupere la conciencia y logre liberar a Gremory-san y Citri-san, quienes en algún momento habían quedado inconscientes, los pilares a los cuales fueron sujetadas de alguna forma habían quedado intactos cuando me disponía a regresar a casa. Lord Citri y Lord Gremory aparecieron con los miembros de su nobleza y más de 1000 soldados detrás de ellos. Una vez que le conté todo lo que podía recordar, Lord Gremory tomó la decisión de sellar nuestros recuerdos para que no pudiéramos recordar a nada, y eso pasó. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que una noche comencé a tener estos sueños extraños sobre ser capturado por ángeles caídos. Cada noche tenía el mismo sueño hasta que comprendí que eso no eran sueños sino recuerdos reprimidos. Sin que mi padre se percatara, me infiltré en su despacho y entre sus libros antiguos encontré un hechizo que podía liberar recuerdos reprimidos. Cuando los recuerdos fueron liberados, supe inmediatamente que tenía que hacerme más fuerte para proteger a mi familia, así que comencé a estudiar todos los días para aumentar mi conocimiento. Durante meses entrené en mi cuerpo eso volviera a suceder. Todo eso causó que yo madurara a temprana edad y que no tuviera una infancia al igual que Citri y Gremory-san. Los ojos del heredero se posaron en su antigua prometida. Por la mirada en el rostro de Citri-san puedo deducir que ella también recuerda todo, aunque ella trata de ocultarlo bastante bien, pero aún así puedo verlo. Estoy seguro de que eso es lo que causó que ella actuara de forma tan seria aún a su corta edad. Terminó el hijo de Lord Gremory, sus ojos azules fijos en su ex prometida. La mirada del pelirrojo no fue la única que se posó en Sona, todos los presentes fijaron su mirada en ellas, pero solo una persona tenía los ojos abiertos como platos mientras la miraba. ¿Eso es cierto, Sona-chan? ¿Tú recuperaste esos recuerdos? Preguntó Serafal con la voz algo quebrada. Sus preguntas fueron respondidas cuando Sona bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. Sona-chan, por favor mírame, dijo casi suplicante. Sona-chan llamó por tercera vez. La heredera Citri se armó de valor, levantando la mirada miró a cada uno de los presentes antes de hablar. Así es, One-sama, yo recuerdo todo, dijo. Al principio pensó que eran pesadillas recurrentes, pero luego descubrió la verdad y entendió por qué Naruto se comportaba de esa forma cuando era joven. Recuperar esos recuerdos también le dieron un duro golpe de realidad, le demostraron que el mundo no era todo color de rosa y que si quería evitar que algo como eso volviera a suceder tendría que cambiar y volverse más fuerte, y para ser la líder que su familia se merecía. Todo sucedió cuando tenía 12 años, al principio pensé que eran sueños al igual que le había sucedido a Gremory-san, pero luego descubrí la verdad, pero nunca le contenté nada a nadie, ni siquiera a Naru. Digo a Gremory-san, ella trató de corregirse, pero todo el mundo notó su pequeño desliz, pero actuaron como si no hubiera ocurrido en pos de concentrarse en lo que verdaderamente importaba. Serafal miró a su hermana algo dolida, ella tenía la esperanza de que Sona nunca desbloqueara esos recuerdos, pero el saber que ella sabía la verdad desde hacía años y no le había revelado nada le dolía más que cualquier otra cosa, la hacía sentir como si hubiera fallado como hermana mayor. ¿Pero por qué nunca dijiste nada de eso, Sona? Su hermana preguntó mirándola directo a los ojos. Nunca quise que nadie supiera de eso, no quería que me trataran de forma especial o me tuvieran lástima, respondió Sona honestamente. Por lo tanto decidí mantenerlo todo en secreto, dijo mirando al pelirrojo, quien había desviado la mirada y ahora estaba mirando su copa de vino como si fuera la cosa más interesante del mundo. Nunca esperé que Gremory-san se daría cuenta de que había recuperado mis recuerdos, dijo. El solo hecho de recordar cómo Naruto descuartizó a esos ángeles caídos le causaba terror, era como si él fuera otra persona completamente diferente, y lo peor de todo era que en ese momento él parecía estarlo disfrutando. La mirada de la única hija de Lord Gremory se dirigió hacia sus hermanos mayores, ella estaba más confundida que antes. Al principio pensó que lo que su hermano relataba era una historia que se había inventado para lograr algún objetivo, pero ahora que escuchaba a Sona hablar entendió que se trataba de algo real, pero de ser así porque ella no podía recordar nada,
Porque era la única cuyo no había recuperado sus recuerdos borrados, que hacía tan especial a su hermano y Sona para que ellos sí pudieran recuperar los fragmentos perdidos de su infancia. ¿Por qué? Preguntó ella apretando los puños con tal fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Porque soy la única que no puedo recordar nada, que los hace tan especiales a ustedes, porque Naruto-kun y Sona puede recordarlo todo y yo no. Preguntó entre rabia y dolor. Ella quería llorar, quería gritar, golpear algo o a alguien, pero debía controlarse, no podía mostrar debilidad frente a tantas personas importantes. El corazón de Sir Sech se encogió al ver el estado de rabia en el que se encontraba Rías. Él no quería nada más que abrazarla y reconfortarla, pero no podía hacerlo. Una mirada hacia su hermano le dio a entender que él no estaba dispuesto a revelar por qué Rías no podía recordar nada, así que él decidió hacerlo. Ya el secreto había sido revelado por el propio Naruto, así que sería inútil esconder esa información de Rías. Pero hacerlo podría traer varias consecuencias. Si contaba la verdad podría notificar a Rías más de lo que podría ayudarla, pensó. La verdad detrás de la pérdida de recuerdos de Rías podría ser muy fuerte para ella, algo que sin duda podría desmoralizarla. Pero no había mucho que podría hacer a estas alturas, así que decidió contar la verdad. La verdad es, Rías, que el motivo por el cual no puedes recordar nada se debe al hecho de que Naruto se encargó de borrar esos recuerdos de tu mente. Sir Sech impactando a todos, pero su mirada estaba solo en su hermana menor. El silencio que se formó en la habitación era ensordecedor. Muchas miradas interrogantes se posaron en el pelirrojo, pero este las ignoró todas, por lo tanto decidió continuar. 2 años después de lo sucedido, despertaste a medianoche gritando acerca de ángeles caídos que querían asesinarte. Cuando eso sucedió entendimos inmediatamente que se trataban de tus recuerdos reprimidos que habían comenzado a surgir. Durante una semana Naruto estuvo encerrado en la biblioteca personal de nuestro padre. Durante ese tiempo no comió, descansó o durmió. Nuestros padres estaban preocupados por él, pero él siempre decía que estaba bien. Al final de la semana salió de la biblioteca. De alguna forma él había descubierto la forma de borrar esos recuerdos de tu mente de forma permanente, y con ayuda de Lord Gremory eso hicieron. Juntos lograron borrar cada recuerdo relacionado con ese día. Ese es el motivo por el cual no puedes recordar nada, Rías. El deseo de Naruto era que pudieras tener una infancia feliz, que a diferencia del no tuvieras que maduraras a temprana edad al igual que él. Terminó el Satán Rojo mirando a su hermana. Rías miró a su hermano completamente sorprendida. Después de escuchar eso ella comenzó a sentirse realmente mal por lo que le hizo a su hermano, por lo que intentó hacer con Issei y por haber humillado el apellido Gremory de esa forma. Nunca se había imaginado que su hermano había sacrificado su propia infancia para que ella pudiera disfrutar la suya, pero por otro lado no debía sorprenderse del todo. Después de todo, desde que ella podía recordar, Naruto siempre estaba protegiéndola aun cuando él pensaba que ella no lo estaba viendo. Él fue quien le enseñó cómo usar y controlar el poder de la destrucción. Siempre que lo necesitaba él estaba ahí para ayudarla con sus estudios. Siempre se preocupado de que ella nunca se sintiera triste, y a pesar de que nunca lo decía, ella sabía que él la amaba tanto como ella lo amaba a él. Pero ahora, después de lo que ella le hizo, ella no podía culparlo de cambiar todo ese amor por odio y desprecio. ¿Qué he hecho?, pensó con tristeza mientras miraba a su hermano mayor, quien levantó la mirada de su copa para verla directamente a sus ojos. Durante un breve segundo sintió cierta conexión con él, una conexión que no había sentido en años, pero rápidamente la conexión se volvió fría, oscura y nauseabunda. ¿Eso es lo que realmente sientes por mí en estos momentos, Naruto?, se preguntó, incapaz de culparlo. La mirada de la pelirroja cambió, apretando sus puños un poco. Ella comenzó a llenarse de coraje y valor. No importa qué, te prometo, Naruto-kun, que haré que tú me perdones. Buscaré la forma de resarcir todo el daño que he causado y me ganaré tu respeto y amor, pensó mientras le sostenía la mirada.
Y corten, lamentablemente llegamos al final del capítulo, pero no desesperen porque pronto tendremos uno nuevo. Pero antes recuerden dejar su me gusta, compartir con sus amigos y dejar su poderosísimo comentario, su senpai se lo agradecería. Sin más me despido, bye bye.